Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que estés, nuevamente en un episodio de Crece Contigo. Vamos a empezar con este tema tan interesante, tan útil para la vida diaria. Yo soy Fortis, tu anfitrión, y este es el episodio número 35. No puedo creer que ya sean 35 episodios. La verdad es que ha sido bastante interesante hablar de todos estos temas. Les voy a ser bien honesto, yo tengo muchas veces la tendencia a recomendar, a explicar este tipo de cosas en mi vida cotidiana, en mi trabajo, pero y precisamente por eso me di cuenta de que hay que tener un lugar donde podamos hablar de estas cosas, donde pueda yo explicar todo esto, y pues para aquellas personas que realmente les sirva, realmente les guste hablar de estos temas y necesiten la información. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es adiós al estrés. Vamos a experimentar un poquito con las herramientas prácticas para la vida diaria, de cómo manejar el estrés y la ansiedad en situaciones cotidianas. Vamos a hablar sobre ¿Cómo podemos hacer esto? Porque muchos pueden hablar de meditación, de mindfulness, yo incluido, claro, pero muchas veces no es tan fácil hacerlo, ¿no? No es tan fácil darnos un tiempo para irnos a meditar o al yoga, ¿no? Por ejemplo, estar ahí 2 horas, 1 hora en el yoga y practicando esto, ¿no? Y por eso es muy complicado. Por eso vamos a empezar con una pequeña historia como siempre. Mónica es madre de 2 niños pequeños y trabaja tiempo completo. Entre el trabajo, las tareas del hogar y las actividades escolares, siente que apenas puede respirar. Cada noche, cuando finalmente se sienta, se da cuenta de que su mente sigue corriendo con pensamientos de lo que no logró hacer. Una noche, al hablar con una amiga, Mónica se da cuenta que necesita aprender a manejar el estrés antes de que se abrume por completo. ¿Por qué siempre me siento tan agobiado o agobiada, incluso cuando no estoy haciendo nada? Esta es la cuestión con el hacer. Muchas veces pensamos que el estrés y la ansiedad tiene que ver con actividades, oye, es que tengo muchas actividades en mi vida, oye, es que tengo muchas cosas que hacer, pero normalmente tiene que ver con lo que pensamos. Nuestra mente sigue activa, aun cuando no estamos haciendo nada. Incluso podemos estar haciendo actividades muy comunes, como lo puede ser barrer, lavar los trastes, hacer la comida, preparar el lunch de los niños, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que durante esas actividades podemos estar pensando en responsabilidades o problemas futuros. Problemas que no están ahorita presentes, pero que sabemos que eventualmente van a llegar o podrían llegar, y esa es la peor. Que muchas veces ni siquiera llegan. Que muchas veces son cosas que están en nuestra mente y nosotros pensamos que va a pasar. Pensamos que puede llegar a pasar, ¿no? Y realmente, ¿cuántas veces no nos ha pasado que estamos un día, 2 días pensando en algo que puede llegar a ocurrir que es terrible? Tal vez tienes un examen, ¿no? Y piensas, híjole, se me va a hacer tarde, lo voy a reprobar, etcétera, etcétera. Y cuando no pasa nada de eso malo, nos podemos llegar a sentir hasta decepcionados porque decimos, yo pensé que iba a ser más emocionante esto, yo pensé que iba a pasar algo más dramático y resultó que todo salió bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces nosotros mismos nos creamos una expectativa falsa de lo que va a pasar. ¿Y qué ocurre? También que cuando estamos haciendo esa expectativa, cuando estamos pensando en responsabilidades o problemas futuros, lo que estamos realmente causando es que nuestro cuerpo y nuestra mente experimenten esos problemas como si estuvieran en el presente. Pero ¿qué ocurre? Que si tú miras a tu alrededor, el problema no está. Y tú dirías, eso sería suficiente en teoría, ¿no? Si lo hablamos, si lo platicamos, suena lógico. El ver que el problema no está en este momento podría resultar bastante útil para dejar de sentirnos preocupados por ellos, ¿no? Pues la verdad es que no. Porque esto es un problema emocional.
Esto es un problema de emociones, no de lógica. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestro cuerpo y nuestra mente muchas veces no va a diferenciar cuando genera emociones sobre algo que está pasando y algo que tú estás pensando que está pasando o que va a pasar. Esa es la cuestión aquí. Entonces, ahí tenemos que ser muy, muy cuidadosos con el tipo de pensamientos al que le damos atención. Los pensamientos también pueden ser una conducta. Y nosotros podemos controlar las decisiones. ¿Qué decisiones? La decisión de a qué pensamiento le hago caso. ¿En qué me enfoco? Por eso, la meditación muchas veces empieza enfocándote en tu respiración. Es decir, no te enfocas en lo que piensas, no te enfocas en... Obviamente va a pasar, porque llevamos años haciéndolo. Y más ahorita con las redes sociales nos enfocamos demasiado en cosas que no son relevantes. ¿Y qué ocurre? Que también estamos entrenando nuestra atención para no durar tanto y obtener placer al mismo tiempo. Con estos videos cortos, con TikTok, etc. Entonces, ¿qué pasa? Que al hacer esto, de enfocarnos en nuestra respiración, lo que estamos haciendo es tratar de desentrenarnos en este ciclo, en este bucle de me concentro por 2 minutitos en un video corto y obtengo placer y me siento muy bien. En lugar de eso, me enfoco traigo mi mente de regreso a la respiración y me sigo enfocando en eso. Y eso lo que va a hacer es que nos va a quitar el foco de las responsabilidades o problemas futuros. Esa es la razón por la cual en la meditación se empieza enfocándose en la respiración. Es bastante útil, de hecho. Y realmente aquí la idea es que durante la meditación nos alejemos de los 3 grandes. ¿Qué son los 3 grandes? El cuerpo, el tiempo y el lugar en donde estemos. Es decir, que perdamos completamente la conexión con estas 3 cosas. Eso lo que nos va a causar es que entremos realmente en contacto con una meditación muy profunda, con nosotros mismos, que seamos solo nosotros, que seamos solo conciencia. Y es complicado como puedes llegar a vislumbrarlo, ¿no? O a intuirlo con lo que acabo de decir. Porque normalmente estamos enfocados al 100% en esas 3 cosas. O pensamos en nuestro cuerpo, o en el lugar en el que estamos, o en el tiempo, ¿no? Con la vida actual, de que tenemos que llegar a cierto lugar a tal hora, de si no nos corren, bueno, pues ¿qué pasa? Que es muy complicado, es muy difícil. Pero realmente es posible. Y de eso se va a tratar esto. Que vamos a encontrar formas de llegar a ese nivel de autoconciencia. ¿Cómo puedo dejar de sentir que todo depende de mí? Punto número 2. Todo depende de mí. Todo depende de ti. Vamos a pensar en esto. Aquí una de las formas en las cuales podemos dejar de pensar que todo depende de nosotros es establecer prioridades y dejar las tareas y delegar tareas a quienes puedan ayudarnos. Esto es algo que ya habíamos dicho en el episodio anterior sobre, oye, permite que tus hijos te ayuden a guardar la comida, etcétera, ¿no? Eso es algo que nos puede ayudar a dejar de sentir que todo depende de nosotros. Y justo el tema es eso, sentir. Sentimos que todo depende de nosotros. Prioridades. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Qué sí depende de mí? No tenemos que cargar todo con nosotros mismos. No tenemos que hacer todo nosotros. Tenemos que formar equipo con las personas que están a nuestro alrededor. Eso de pensar que todo lo tenemos que hacer nosotros es una de las fuentes de estrés más graves aquí en nuestra vida cotidiana y más en el trabajo. Claro, también puede ser en la casa, cuando pensamos que nuestra pareja no nos puede ayudar, nuestros hijos no nos pueden ayudar. ¿Por qué? Porque si nos ayudan va a salir mal o les va a quedar mal. O es mi responsabilidad, yo lo tengo que hacer, ¿no? Entonces ahí tenemos que empezar a ser más flexibles y tener... aquí les voy a presentar el término flexibilidad psicológica. Y pensemos en una rama. ¿Qué va a pasar con una rama que es muy rígida cuando la trates de doblar? Con la suficiente presión
pues ¿qué va a pasar? Que se va a romper, se va a quebrar. Pero si es una rama flexible, ¿qué va a pasar cuando la trates de doblar? Pues se va a adaptar y no se va a romper, hasta cierto punto, claro. Y justamente ahí depende de qué tan flexible sea. Entonces ahí es donde entra este término de la flexibilidad psicológica. Cuando nosotros tenemos creencias tan arraigadas como esas que acabo de ejemplificar, de todo lo tengo que hacer yo, les va a salir mal, etcétera, en el trabajo, ¿no? Si yo le pido a mis subordinados que me ayuden con esto, les va a salir mal, por algo me contrataron a mí, no a ellos, etcétera. Este tipo de creencias que no permiten que haya un cambio o que de vez en cuando se adapte a la situación, que no nos permite ser como agua, ¿sabes? Porque si tú pones, por ejemplo, ¿qué ocurre? Que si tienes ahí tu café y lo vas a echar en una taza, bueno, pues que el café toma la forma de la taza, ¿no? El agua toma la forma de la taza. Tenemos que ser como eso, como agua. Adaptarnos a la situación. Eso es la flexibilidad psicológica de una manera metafórica. Que si nosotros no hacemos eso, no nos adaptamos al entorno y somos inflexibles, somos rígidos, vamos a sufrir. Y vamos a sufrir precisamente por este ejemplo de la rama. ¿Cómo esperamos que no estresarnos? ¿Cómo esperamos no estresarnos si nos echamos tantas cosas encima y no nos damos tiempo para nosotros? Ahora, dependencia. Hay que entender que hay una dicotomía aquí entre lo que sí controlamos y lo que no. Hay muchas cosas que no controlamos. Y esa es otra de las partes que tienen que ver con la preocupación y con la dependencia. ¿Qué ocurre? Que si tú te pones a pensar en los problemas futuros o en las responsabilidades que tienes y que dependen de ti, hay muchas cosas que no realmente son directamente afectadas por lo que tú hagas. Un ejemplo. Si tú dices, oye, yo tengo que llegar a tiempo a mi trabajo todos los días y si no, soy un mal empleado, mala empleada. Pues ¿qué ocurre? Que eso no depende de ti al 100%, ¿sí? Porque va a haber el tráfico. Va a haber situaciones en las cuales no vas a poder llegar a tiempo. Que hubo un accidente. Que tuviste un problema personal. Que tu familia te necesita para algo. Que tienes un problema de salud. Etcétera, etcétera. En lugar de eso podemos tener otra creencia. Podemos tener la creencia de yo hago siempre lo mejor que puedo con lo que tengo en el momento en el momento presente. Y esa es una creencia más sana. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, eso engloba todo lo que tú haces. Todo. Si tú haces, por ejemplo, tienes la perspectiva, la noción de que tienes que hacer una presentación para tu trabajo, vas a aplicar por un nuevo puesto dentro de tu empresa y quieres que te salga perfecto. Y dices, ay, me tiene que salir perfecto. Pero ¿cuál es el tema? ¿Quién define qué es perfecto? ¿Quién define la perfección? ¿Quién? ¿Tú? ¿Tu jefe? No. Y te voy a decir por qué no. Porque depende de la experiencia de la persona. Es decir, si tú se lo entregas a un CEO de una empresa multinacional en Estados Unidos que tiene más experiencia y viaja por todo el mundo, pues te va a decir, ay no, esta presentación está pues lejos de la perfección, ¿no? Pero si tú se lo presentas a alguien que está abajo de tu jerarquía, que nunca ha tenido el puesto que tú tienes y nunca ha tenido el puesto al que estás aplicando, pues para esa persona puede ser perfecto. Entonces, ¿quién define qué es la perfección? Esa es una trampa enorme. Entonces, si tenemos esta creencia de yo siempre hago lo mejor que puedo con lo que tengo en el momento presente, pues ¿qué va a pasar? Que tú vas a hacer lo mejor que puedas con la presentación. Y normalmente así es. Normalmente así hacemos las cosas. Y no nos damos cuenta. Pero normalmente no. Estamos haciendo las cosas lo mejor que podemos en el momento en el que estamos. Con los recursos que tenemos.
¿O me vas a decir que en algún momento tú dices, ay, no, lo voy a hacer mal para afectarme y hacerme la vida imposible en el futuro? Claro que no. Pero también hay que ser honestos. Hay veces en las cuales sí no lo hacemos lo mejor que podemos porque, bueno, no tenemos ganas. O tenemos la creencia de, ay, es que me merezco un descanso, ¿no? Y lo hacemos todo mal. Entonces hay que ser honestos con nosotros mismos y encontrar un equilibrio. Ni tan para la perfección, ni tan para lo mínimo indispensable para que no me corran, ¿no? Y ese es un problema. Ese es un problema social que tenemos. Que pensamos que si hacemos lo mínimo indispensable, vamos a estar bien. Pero ¿sabes qué? Ahí te estás fallando a ti, porque no te estás permitiendo ser tú realmente. Y eso tiene que ver con creencias también. Con, ay, no, así está bien. Ay, no, este trabajo no me gusta. Ay, esto y aquello. Ok, pero ¿qué estamos haciendo para cambiarlo? ¿Qué estamos haciendo para realmente sentirnos satisfechos con lo que hacemos todos los días? Ok, no te gusta. ¿Qué estás haciendo para subir de nivel? Y si no estás haciendo nada, no le estás fallando a tu trabajo ni a tu jefe, ¿eh? Te estás fallando a ti. Porque quien no disfruta ese trabajo eres tú. Quien no está feliz eres tú. Nadie más. Ahora piensa en esto. ¿Sabes qué es lo que yo me imaginaba cuando tenía esa sensación de hacer las cosas de forma mediocre en mi trabajo? Yo me preguntaba a mi hija preguntándome, así, como si estuviéramos los dos platicando y ella me preguntaba, oye, ¿hiciste lo mejor que pudiste hoy? Pregúntate eso. Y está fuerte, ¿no? Porque si piensas en la persona que es más valiosa para ti, preguntándote eso, ya ahora sí, podemos verlo desde otra perspectiva. Y no dejar que esa parte, que esa creencia nos gane. De, esto así ya. Porque esa es otra fuente de estrés que no les he dicho, pero eso realmente es una fuente de estrés. Cuando nosotros queremos hacer lo mínimo indispensable y no lo estamos haciendo y nos cuesta trabajo y nos estamos desvelando o nos está costando y no nos queda, no nos sale, ¿qué pasa? Que hay una diferencia entre lo que está ocurriendo, entre la realidad y la expectativa de lo que es la realidad, es decir, de un trabajo facilito, ¿no? De un trabajo así, lo mínimo posible, ¿no? Ya con esto, ya quedó. Entonces, eso te va a estresar. ¿Por qué? Porque no está pasando lo que tú quieres que pase. Y es otra forma de preocuparte, pero al revés, no hacia la perfección, sino hacia la facilidad. Entonces, tenemos que encontrar un equilibrio. Y el equilibrio es ese. Yo hago lo mejor que puedo con los recursos que tengo en el momento presente. Esa es una muy buena creencia. ¿Por qué? Por esta razón. Porque no te acerca ni a la percepción, ni a la perfección, perdón, ni a la facilidad. Es decir, es un equilibrio entre ambos. ¿Y por qué lo mejor que puedo? Porque imagínate que fuera al revés. Lo peor que puedo. Quien se está dañando ahí no sería tu trabajo, serías tú. Porque tú eres quien va a vivir las experiencias de tus acciones, las consecuencias. Si tú haces lo peor posible en tu trabajo, por ejemplo, pues ¿qué va a pasar? Te van a terminar dando de baja corriendo en algún momento. Si tú haces lo peor en tu relación con tu pareja, por ejemplo, pues te va a terminar cortando en algún momento o vas a terminarla arruinando y ya no vas a ser feliz tú. Entonces, yo siempre hago lo mejor que puedo en el momento presente, con lo que tengo a la mano, ¿no? Con los recursos que tengo. Esa es una creencia que te va a ayudar muchísimo. Y vamos a verlo con los siguientes puntos también. ¿Qué puedo hacer si el estrés no desaparece aunque lo intente? Ahora, ¿te ha pasado que sientes ansiedad, no puedes respirar bien, estás hiperventilado, hiperventilada por el estrés y dices, ay, ¿sabes qué? No me tengo que estresar, voy a calmarme, pero sigue pasando? Nosotros tenemos que recordar algo muy importante, que cuando estamos en esa situación es porque llegamos ahí por algo, esa es una consecuencia de algo. Tenemos que encontrar la causa raíz y atacarla. No atacar el síntoma.
Claro, atacar el síntoma es útil, hacer ejercicios de respiración, la meditación, etc. Eso te lo va a quitar. Pero, cuando nosotros... Aquí hay dos cosas. Cuando tú te estás enfocando en el síntoma y no en la causa raíz, va a volver a aparecer. Esa es una. Y la otra, cuando tú estás diciéndote a ti mismo o a ti misma, no me tengo que estresar, tiene que desaparecer ese estrés, no es posible que yo esté estresado, etc. Estás creando un bucle de ansiedad horrible. ¿Por qué? Porque lo que tú resistes persiste. Así funciona en el mundo mental, en el mundo emocional. Cuando nosotros estamos tristes, por ejemplo, y decimos, ay, no debería de estar triste, yo debería de estar bien, etc., pues ¿qué va a pasar? Que te vas a sentir más triste, porque ahora estás triste por estar triste. Es lo mismo con la ansiedad. No debería de estar ansioso, entonces estoy ansioso por estar ansioso. Entonces, en este tipo de situaciones, tenemos que romper ese bucle. Tenemos que romper ese circuito que se retroalimenta a sí mismo y aceptar que no todo puede resolverse al instante y todo puede ser. Darte permiso para estar ansioso, para estar triste y aceptarlo en lugar de negarte a esto. Recordemos que la aceptación es uno de los puntos clave de la terapia de aceptación y compromiso, que es de lo que hablamos aquí en este podcast. Si nosotros no aceptamos la situación en la que estamos, vamos a sufrir. Ese es el origen de todo sufrimiento, y no lo digo yo, lo decía Gandhi, por ejemplo. Entonces tenemos que enfocarnos en pequeños pasos diarios para aliviar esta presión y aceptar las cosas como son. Y aceptar no quiere decir rendirnos, sino encontrar este punto en el cual nosotros dejamos de ponernos límites de no aceptación. Es decir, velo de esta manera. Velo como una línea de tiempo en la cual tú dices, ¿sabes qué? Como un río. Es más, velo como un río. Tú al momento en el que tú te dices, el agua está así corriendo, el agua del estrés, ¿no? Y tú te dices, no debería de sentirme estresado, estresada, ansioso. Es como si pusieras un montón de piedras en el camino. ¿Qué va a pasar? Que el estrés jamás va a terminar porque se va a quedar ahí trabado, ¿no? Eso es lo que nos pasa. Entonces, en lugar de pensar en que no deberíamos de sentirnos de tal o cual manera, que no deberíamos de pensar en esto o aquello, enfoquémonos en pequeños pasos para aliviar esta presión de agua, que es lo que decimos. ¿Cómo? Ok, ¿por qué estoy estresado? ¿Qué me causa preocupación? Y ahí podemos utilizar técnicas de difusión cognitiva, que es lo que venimos diciendo en este podcast desde el principio del mismo. Pone un símbolo de interrogación al pensamiento o creencia que te está llevando a sentirte estresado. Ay, es que no me sale nada todo bien. Digamos que esa es la creencia, ¿no? O el pensamiento. No me sale nada bien. Y lo pones como una pregunta. ¿Qué si me ha salido bien? ¿No? Y ahí empiezas a hacerte esas preguntas. Ah, pues esto, y aquello también, y aquello también. Eso te va a ayudar con la presión, con el estrés, con la ansiedad. Encontrar la causa raíz, la creencia, y empezar a verlo de esa manera. Porque muchas veces el estrés viene de absolutos. Viene de pensar, ay, esto no debería de pasar. ¿No debería de pasar? Si a todos les pasa, ¿por qué a mí no me debería de pasar? Ah, no, sí. Entonces empezamos a aceptar que sí nos debe de pasar. Que sí nos puede pasar. Y cuando tenemos la creencia y nos la generamos continuamente de yo hago lo mejor posible con los recursos que tengo en el presente, pues ¿qué va a pasar? Que vas a empezar a confiar en ti para aliviar este estrés, pero no en pensamiento, sino en acción. Es decir, saber que sin importar lo mal que esté la situación, tú vas a ser capaz de hacer algo al respecto por esta creencia. Por eso este tipo de creencias equilibradas son tan útiles. Porque ahí la creencia depende de ti. De yo hago lo mejor posible. Pero si tú dices, a mí solo me pasan cosas buenas, esa es una creencia súper destructiva. Súper destructiva, súper irreal. Y que te va a causar un montón de ansiedad. Porque vas entonces a pensar, vas a caer en este bucle de pensamientos del tipo, ay, esto que me pasó, ¿es bueno también? Oye, ¿será bueno porque me hace sentir mal, pero a largo plazo me estará haciendo bien? Entonces, ¿qué pasa? Que estás gastando un montón de tiempo y energía, porque recordemos, los pensamientos son energía,
estás gastando calorías al pensar, y pues obviamente tiempo, en cosas que no tienen sentido. Por eso tenemos que revisar nuestras creencias. Si tienes creencias del tipo, o al revés, todo me sale mal, pues ¿qué va a pasar? ¿Todo te sale mal en serio? Digo, estás vivo, ¿no? Entonces algo, o viva, entonces algo te debe de salir bien para seguir vivo o viva. Entonces ahí empezamos a pensar tonterías, ¿no? ¿Por qué? Porque son pensamientos absolutistas. Ese todo, ¿no? Pues realmente eso pasa. Ahora, el tema con esta parte de yo siempre hago lo mejor que puedo, pues es también un poquito absolutista con la parte del siempre. Por eso es una práctica continua. Y es algo que te pones a ti mismo, a ti misma. Entonces aquí puedes decir casi siempre, ¿no? Pero, pues tú dime que también te vas a sentir con la creencia de que casi siempre haces lo mejor. Mejor siempre, ¿no? Pero lo hacemos en acción. Lo hacemos el esfuerzo. Ay, pero hoy no me siento con ganas de hacerlo mejor. Ah, bueno, pues hazlo mejor para sentirte con las ganas y después ya lo haces bien, ¿no? Y de nuevo, por eso la segunda y la tercera parte, con los recursos que tengo. Si en este momento no tengo la energía, bueno, pues con los recursos que tengo, con la energía que tengo, con el tiempo que tengo, hago lo mejor posible. En el momento presente, en el momento en el que estoy. Por eso esta creencia es muy útil. Porque no es absolutista así tan tajante como todo me sale bien mal, ¿no? No, yo hago lo mejor que pueda con los recursos que tengo. Esa es la clave. En el momento presente es otra clave. No me estoy enfocando en el futuro ni en el pasado, en el presente. Punto número 4. ¿Por qué me siento culpable por tomar un descanso? ¿No te ha pasado que dices, híjole, no puedo, tengo que cerrar los ojos tantito? A mí me pasa, Me siento mal por dormir de más, me siento mal por relajarme tantito, ¿no? Ahorita ya casi no, ¿verdad? Pero antes sí me pasaba esto y decía, yo siempre tengo que estar así. Una cosa tras otra como máquina. Pero ¿sabes qué? Que esta cultura de la productividad nos hace pensar que descansar es perder el tiempo. Esa es la razón por la cual nos sentimos culpables. Por la cual sentimos que necesitamos estar haciendo una actividad tras otra de forma eficiente. Para estar bien, para ser felices, para ser productivos. Pero ¿sabes qué? Que el descanso es esencial para nuestro bienestar y para nuestra productividad, porque esa parte no la pensamos y no la decimos. Nada más piensa en esto. Piensa en un motor que está funcionando 24/7. Piensa en la electricidad o la gasolina, los recursos que gasta y cómo se desgasta continuamente. Pero ahora piensa en un motor que lo hace por ciclos, que a veces está prendido, a veces apagado. ¿Cuál crees que va a durar más en el tiempo? ¿Cuál crees que va a tener más longevidad? Que tú vas a decir, van a pasar 60 años y ese motor va a seguir funcionando. Dependiendo del motor, claro, ¿no? Pero en el supuesto de que tengan los dos la capacidad de hacer eso, de llegar a ese tiempo, ¿cuál crees que va a pasar esto? ¿Cuál crees que va a durar más? Pues el que trabaja por ciclos, ¿no? Y depende. Hoy en día hay tecnología, ¿no? Que puede hacer que funcione en un bucle pero lo hacen de cierta manera. Por ejemplo, las computadoras tienen su sistema de enfriamiento. Justamente, ahí podemos hacer la analogía. Nosotros tenemos que enfriarnos, si tú le quitas a una computadora, el sistema de enfriamiento se sobrecalienta y explota, ¿no? O igual no explota, ¿no? Pero se incendia. O le empieza a salir un montón de humo, se quema el procesador. Así somos nosotros, necesitamos nuestro propio sistema de enfriamiento, nuestro propio sistema de descanso. ¿Para qué? Para que ese motor, en lugar de estar funcionando 24/7, pues nos dure más. Ahora, si te das cuenta, el descanso, cuando lo ponemos así, no es un lujo, es una necesidad. Es una necesidad para que el motor funcione, para que la computadora funcione. Necesita enfriarse, necesita apagarse. Hoy en día, ¿qué es lo que ocurre? Tenemos servidores que están 24/7 prendidos, si no, en internet no funcionaría. Y eso nos hace llegar a pensar que nosotros tenemos que ser igual. Pero ¿sabes qué? Eso no es verdad. Eso no es verdad, y te voy a decir por qué.
Porque si tú estás trabajando 24 horas en lo que sea, la calidad de tu trabajo va a decrecer precisamente porque no has descansado. ¿No te ha pasado que llegas a un momento en el cual no has dormido nada y no solamente tu trabajo es de menor calidad, sino que también tus emociones están más a flor de piel y estás más propenso a enojarte, a estar triste? El cansancio te afecta directamente en el estado anímico. Eleva los niveles de cortisol. Y el cortisol elevado en la sangre causa catarro. Ese es un síntoma del cortisol. Entonces, cada vez que no hayas dormido y sientas que tienes como que catarro y como si estuvieras con gripe, bueno, pues puede ser por los niveles de cortisol. Eso es algo que me tocó investigar cuando estaba haciendo un análisis sobre un trabajo sobre el trastorno de ansiedad generalizada. Y me di cuenta de todo lo que nos causa el cortisol a nosotros a nivel de salud. Causa que tus células mueran. Hace que tus neuronas, la cantidad de neuronas que tienes, baje. Porque se mueren. Porque las estás quemando, las estás utilizando de más. No estás dejando que el cerebro descanse. Y eso causa un problema a nivel cerebral. Causa que el resto de tus células mueran también más fácilmente. ¿Por qué? Pues porque el cortisol hace eso. Se activa. Está hecho para activarte y a ponerte en modo de alto rendimiento. Y pues te genera un montón de problemas. Problemas que no quieres tener porque eso causa envejecimiento prematuro. Entonces, para aquellos que les gustan las fiestas largas y que amanecérsela ya a las 5 de la mañana y seguir tomando, pues no solamente te estás dañando el hígado, también te estás dañando el resto de tu cuerpo, porque estás generando cortisol por no dormir. Entonces, esa es la razón por la cual gente que toma y que sale de fiestas regularmente, y aunque no tomen, aunque si simplemente se desvelan, pues van a verse más grandes que personas que no hacen eso. Y esa es la razón. Eso causa envejecimiento prematuro y por eso este tema es tan importante. Podemos llegar a pensar, ay, híjole, es que el estrés, es que todos hablan de estrés, es normal, todos lo tenemos, etcétera. Pero ¿sabes qué? Todos sí tenemos, cuando tenemos estrés, mala salud. ¿Quieres ser una parte de esa de esa población, de ese sector poblacional? Adelante. Date, la verdad es que yo no me voy a sentir afectado. Esto es valor que yo aporto precisamente porque sé las consecuencias y eso es algo que quiero compartirles. Pero en el momento en el que nosotros no nos responsabilizamos de nuestro propio descanso, pues vamos a tener consecuencias nosotros mismos. No la persona que te da la información, sino tú. Entonces es tu responsabilidad tomar estas herramientas y usarlas en tu vida diaria. Porque es muy fácil decir, esto ya lo sé. Pero no seas un sábelotodo, sé un hace todo, un aprende todo. Eso es lo que realmente te va a hacer feliz, te va a hacer tener ciertas capacidades que otros no. Te va a hacer tener más salud que la mayoría. Simplemente date cuenta de qué tan baja está la barra que parece que el estrés es algo común y normal y que deberíamos de acostumbrarnos. Ahora imagínate, cuando tú te veas sin estrés, sin ansiedad, todos van a verte como si estuvieras haciendo algo sobrehumano, en el cual no solamente estás rindiendo más en tu trabajo y en tus actividades, en tu escuela, sino que lo estás haciendo sin verte estresado. No, ahí te lo pongo así. Entonces, eso es algo que podemos empezar a ver como la imagen completa, la perspectiva completa a nivel social, ¿no? Ahora, ¿qué significa manejar el estrés realmente? El estrés va a estar ahí. Manejar el estrés no significa eliminarlo al 100%, porque el estrés, si tú te vas al diccionario, el estrés es una respuesta a un estímulo externo. Todo el tiempo tenemos cierta cantidad de estrés si lo ponemos en términos de diccionario, pero tenemos que aprender a vivir con él de manera saludable y funcional. ¿Cómo? Pues con este tipo de sistemas de enfriamiento, de lo que sería un enfriamiento en una computadora, de lo que sería apagar el motor en caso de motores, etcétera. Lo que sería mantenimiento en caso de motores que están prendidos todo el día, como el de tu refri, ¿no?
que eventualmente se mueren y es así. Entonces no dejes que tu motor se muera, no dejes que tu mente llegue a un punto de colapso. Hay que darle mantenimiento constante. ¿Cómo? Descansando cuando sientes que tienes que descansar. Hay varios tipos de descanso, que ya no puedes estar en la computadora y sientes que ya no das una. Salte 2 minutitos, 5 minutitos a caminar, cierra los ojos 1 minuto. Este tipo de cosas también son descansos. Empieza a leer los signos de que ya estás llegando a un límite. Respétalo, apártate de la actividad y después regresas. El método Pomodoro, ponle así, Pomodoro en Google, es un muy buen método para hacer esto. No solo para el estrés, sino también para la concentración. 25 minutos de, ahí te lo pone, 25 minutos de trabajo intenso, de enfocado, 5 minutos de descanso, y así. Y durante 4 ciclos, y al cuarto son 15 minutos de descanso en lugar de 5. Es bastante útil para esto. ¿Por qué? Porque vas a llegar a un alto rendimiento sin necesidad de quemarte. Y esa es la parte padre de esto, bonita. Porque pensamos que un trabajo continuo es lo que nos va a dar este alto rendimiento, esta alta capacidad. Y no, es mantenerlo. Es mantener un trabajo eficiente durante un largo tiempo. Sí, pero para que eso sea posible necesitas descansos entre ciclos. Así como lo que les decía, del motor que se apaga y se prende. Así mismito. Perfecto, entonces pues llegamos al final de este episodio. Fue un episodio de un poquito largo. De hecho, mi objetivo era hacer episodios de menos de 30 minutos, pero veo que me estoy extendiendo porque estos temas son muy interesantes. Y es la primera parte, ¿eh? Entonces hay que empezar a darnos este tiempo de aliviar este estrés. Y créeme, tu cuerpo te lo va a agradecer, tu cerebro te lo va a agradecer. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar mi voz durante tanto tiempo, por estar concentrado durante tanto tiempo. La verdad es que yo sé que darnos este tiempo para nosotros mismos es difícil en el mundo actual, pero la verdad es que lo estás logrando. Y aquí estamos los que no nos conformamos con poco. Estamos los que queremos más, los que queremos crecer más. Entonces créeme, esta herramienta que te acabo de compartir el día de hoy va a ayudarte un montón. Que tengas un muy bonito día, tarde, noche, donde quiera que estés y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.